Hola a todos, soy Javier Castro Gómez, soy timplista, músico, guitarrista, concertista de guitarra, posteriormente me dediqué al timple. Bueno, la mayoría me conocen y bueno, los que no, pues... Y hace unos años para acá me dediqué a la construcción de instrumentos musicales, buscando cosas, estas inquietudes que tienen los músicos de buscar y mejorar el instrumento o hacer que el instrumento esté a la disposición de uno como músico. Entonces, pues tuve ciertas ideas que es lo que nos reúne hoy aquí. Vamos a hablar del timple multiescala, que es un timple que yo desarrollé hace ya 5 años por ahí, más o menos, y que bueno, que a día de hoy sigue funcionando y yo lo utilizo en mis conciertos y ya hay gente que tiene por allí, eh, le he despertado esa curiosidad por probar el timple multiescala y bueno, y ya algunos tienen por allí también timples multiescala y contras multiescala también. Antes que nada quiero agradecer a la Asociación del Timple por esta iniciativa. En estos tiempos que nos están que estamos viviendo de la pandemia y todo este jaleo donde todo se ha suspendido, todo se ha aplazado, se ha cancelado, las cosas se están haciendo muy a cuentagotas, pues agradecer a la Asociación del Timple por apostar, aunque sea de manera virtual, pero al menos tenemos esta ventana para poder llegar un poco a la gente, a las personas y demostrar lo que estamos haciendo los músicos y sobre todo pues los timplistas, los socios, los miembros de la asociación. En especial un agradecimiento enorme a Sulpicio Denis porque como directivo, pero que ha sido el responsable de que esto se hiciera, porque esto ha venido, estaba pautado para mayo, como todos los encuentros en el Museo del Timple, pero bueno, por la situación que estábamos se aplazó, después semáforos rojos, etcétera, y al final pues su perseverancia ha conseguido que tanto los conciertos como esta pequeña conferencia inusual, pero bueno, se dieran a cabo, se lograran y muy pronto lo están, y ahora lo están disfrutando a través de las diferentes redes sociales. Voy a intentar ser lo más breve posible porque no quiero extenderme tanto. Es una pena que sea de esta manera porque sé que presencialmente pues habrá muchas preguntas, habrá muchas cosas, la interacción es mejor. Voy a intentar hacerlo del tirón, no quiero estar parando, cortando. Yo soy una persona muy espontánea y intento no formalizarme tanto a la hora de explicarme. Voy a explicar dos líneas. Primero, explicar lo que es la multiescala, que mucha gente todavía tiene dudas. Eh, los músicos profesionales quizás no, pero hay gente que oye el timple multiescala y no entienden el concepto. Hablaremos un poquito de la historia de la multiescala como tal. No es un invento mío, ni mucho menos. Es una cosa que viene del siglo XVI, ya habían instrumentos en barroco por allá que tenían esta disposición. Y luego nos centraremos en el timple, en el instrumento como tal y mi experiencia dentro de la construcción como constructor, que creo que de momento soy el único que ha hecho un timple multiescala, pero tampoco es mucha mucha historia. Multiescala, como su nombre lo dice, son varias escalas concentradas en un instrumento. Si vamos al concepto de escala, la escala es el tiro de cuerda que lleva un instrumento, que es la distancia que hay del hueso a la cejilla, ¿vale? Esa distancia es lo que nosotros llamamos escala o tiro. Cuando decimos un timple de tiro 40, pues quiere decir que hay 40 centímetros de hueso a hueso, ¿vale? En el caso de los instrumentos multiescala, quiere decir que cada cuerda tiene un tiro distinto, empezando por la primera cuerda que tiene el tiro más corto para favorecer, en teoría, los agudos, y luego en la quinta cuerda o la última cuerda el tiro es más largo. Obviamente cada una de las cuerdas, por lógica, tendrá un tiro diferente. Esto trae a consecuencia algunas variaciones en cuanto a sonido, en cuanto a posturas, a posiciones,
y que la mencionaremos dentro de poco. La historia, pues lo que dije antes, a finales del siglo XVI existía un instrumento que se llamaba bandora, ¿vale? Parecido a un laúd barroco, sin las duelas, o sea que la forma de atrás no era redonda, sino plana, y era de 7 órdenes, son 14 cuerdas, y se ve claramente la disposición del trasteado en abanico, que esa es otra denominación que vino posterior del trasteado en abanico por la disposición como que van sucediéndose en los trastes, ¿vale? Hay otro instrumento también de la época de la bandora, que es el orfarión. El orfarión es un poco más pequeño a mi apreciación, porque de verdad es que hay poca información. En Europa hay algunos, en Alemania hay unos luthieres que han hecho instrumentos antiguos y hay algunos vídeos en YouTube, si lo pueden buscar, orfarión, y encontrarán algunas personas ejecutando obras de Guárdame las vacas, etc. Y si buscan bandora también encontrarán algo y notarán que hay una diferencia de tamaño en los instrumentos. Pero bueno, no quiero alargarme mucho con el tema de la multiscala. La primera patente oficial como tal vino en 1900, por allá, en los años 1900 se patentó el tema de un instrumento con diferentes escalas. Sin embargo, esto quedó en el olvido y luego, por allá por los años 70, 75, un músico de apellido Starrett inventó un instrumento que se llamó el Starboard. Eso era una especie de guitarra hawaiana con cuerdas metálicas que se pulsaba acostada y luego la disposición de los pequeñitos trastes que llevaba estaban en una forma en abanico, porque es la forma un poco que va el tamaño de los dedos o el movimiento de la mano. ¿Vale? Y aquí llegamos a un punto importante que hay que tener en cuenta. La ergonomía. La ergonomía no es más que la comodidad que tenemos nosotros en ciertas posturas. Muchos fisios han trabajado sobre higiene postural, de hecho hay una especialidad en posturología y cabe mencionar que nuestros movimientos de la mano siempre generan una línea curva, no son rectos. Para hacer un movimiento recto hay que trabajar en dos planos, con el codo como plomo, aplomado, entonces con él trabajamos de esa manera. La multiscala favorece la ergonomía. De manera que nosotros, cuando recogemos la mano, los dedos se juntan y cuando estiramos la mano, los dedos se separan. Ese es el movimiento natural, sin tensión. Nosotros cuando trabajamos con una guitarra, por ejemplo, la primera cuerda, los trastes, la técnica que nos han enseñado toda la vida y de la que hemos trabajado toda la vida, siempre obliga a abrir los dedos para colocarlos en los trastes. Al abrir los dedos, creamos tensión en la mano. Hay una corriente de la técnica guitarrística que decía que había que eliminar la mayor tensión posible de las manos para que la ejecución fuera más limpia. De ahí vino mi curiosidad y seguiré hablando un poquito de esto. Por un lado, entonces, claro, al haber mejor ergonomía es más cómodo a la posición de la mano. Entonces, con esas dos pautas, para empezar, ya me entró la curiosidad. Yo vi un concierto de un guitarrista americano de blues, de jazz, Charlie Hunter, que utiliza una guitarra Novak de 8 cuerdas, multiescala. Tiene la particularidad que las 3 últimas son graves, bastante graves, de hecho las usa como un bajo, trabaja con un ampli de bajo, un ampli de guitarra eléctrica, con pedales, con efectos, y fue una pasada ver toda la comodidad con que el hombre abordaba todo el diapasón con esa facilidad. Empecé a investigar sobre la multiescala. En principio, el concepto fundamental era, uno de los conceptos fundamentales, aparte de la ergonomía y la comodidad, era igualar las tensiones en las cuerdas. Es decir, cierto que las cuerdas a medida que van aumentando el diámetro o el grosor, cogen más tensión,
pero aún así se notaba en los instrumentos, o notan en los instrumentos rectos, o la teoría de ellos plantea que los instrumentos rectos, la cuerda sexta, en el caso de las guitarras, queda mucho más blanda en cuanto a tensión, para la mano derecha, en cuanto a tensión, que la primera cuerda. Al hacer un tiro mayor en las sextas, en las cuerdas más graves, en las cuerdas afinadas más graves, se mejoraba la tensión y se igualaba la tensión o se emparejaba la tensión con respecto a las cuerdas más agudas. Eso también mejoró a su vez la entonación del instrumento, hacer que el tono, el sonido del instrumento fuera más parejo y fuera más nítido. La nitidez es subjetiva un poco, pero un instrumento, cuando tú lo sientes que suena todo brillante, que suena, que lo entiendes, que oyes todas las notas, que no se te hace ese rebumbio de notas allí, pues dices, oh, qué nítido es, qué buen tono tiene el instrumento. Entonces, basándonos en esos parámetros, pues la multiscala tiene una serie de propiedades que yo pensé, digo, bueno, y si se aplica en el timple, aunque es cierto que el timple tiene la cuerda tercera, es la más grave, y recordemos las cuartas y la quinta por arriba, también es cierto que la cuarta y la quinta, en relación a la primera y la segunda, tienen menos tensión a la hora de la afinación, o sea, a la hora por notas, un re, un do, aunque son muy similares. Eso de sobra lo saben los timplistas, se han investigado muchas cuerdas. Pedro Izquierdo ha hecho investigaciones y ha hablado con las fábricas de cuerdas, claro, pero cada uno toca con una tensión en la mano, una pulsación diferente, entonces cuerdas que le gustan a una persona no necesariamente le gustan a otra. Se está investigando todavía, yo creo que hay un mundo todavía con el tema de las cuerdas de timple. Entonces, pues el tema de la multiscala, en el caso mío, yo descubrí que sí, que mejora mucho la tensión de la cuarta y la quinta en relación a la primera y la segunda. Y lo han comprobado otras personas que tienen, porque claro, yo soy el que parió el muchacho, entonces para mí es más subjetivo. Pero bueno, otra propiedad que tiene la multiscala, que está definida dentro de lo que son las guitarras Novak, Ralph Novak, que fue el que después, en el año 80 y algo, 89, principios de los 90, hizo una nueva patente con el concepto de Fannet Fret, que son los trastes en abanico, ¿vale? Que es la apariencia que da un instrumento multiscala, sea guitarra acústica, un bajo, la bandora, si la ven en las imágenes, es como una especie de abanico. Yo particularmente hice una modificación de patente aplicado a los instrumentos folclóricos canarios como el timple y la contra, para que me valiera tal, porque patente como tal no, porque yo no lo inventé, eso viene de mucho tiempo atrás, pero sí se hizo una modificación de patente relacionada al concepto de la multiescala. Ojo, no de traste de abanico, porque el tema, la marca como tal, traste de abanico o traste abanicado, es todavía propiedad de la casa de guitarras Novak. Bueno, ¿por qué llegó al timple? Bueno, investigando después que vi ese concierto que les comenté de Charlie Hunter, digo, pues todo hay que hacerlo en el timple. Obviamente es muy difícil para un músico, que en ese momento yo no los construía, ir a donde está el artesano y decirle, oye, quiero que me hagas esto, así, así, así. Los artesanos son receptivos por regla general, pero llega un punto en que te dicen, oye, que no, que esto es mucho lío, además que es una inversión de dinero, porque si el instrumento no queda bien, no te gusta, se lo tienes que pagar igual porque es el trabajo. Bueno, al final que yo estuve, después de hacerlo muchos cálculos en casa y estimar y buscar, también descubrí que existen los ukeleles. Hay una marca Divine en ukeleles, que son ukeleles de gama alta, altísima, y hacen un ukelele multiescala. Y digo, pues si funciona con un ukelele, tiene que funcionar con un timbre, por la similitud. Entonces, me emperreté, me empeñé. Finalmente, bueno, llegamos a la parte del timple. Sí quiero mencionar aquí una cosa muy importante, la evolución del timple como instrumento al servicio del músico. Vale, obviamente aquí ha habido un debate grande y no me voy a extender en eso, pero sí quiero marcar una pauta para que algunos tengan claro el proceso hasta dónde llega o hasta dónde ha llegado hasta ahora el timple.
Conocemos los timples de Simón Morales Tavío, 5 trastes, un timple que era exclusivo para el acompañamiento del folclore. Con el tiempo, ese instrumento optó a 7 trastes, pero yo entiendo que tiene que ser por la misma demanda de los timplistas del momento, porque a lo mejor ponías un re, querías poner un dedo más abajo, en fin. Y luego llegan los timples de 12 trastes. Ya allí lo arreglamos casi como la guitarra. Y digo, bueno, los timplistas de primera generación, timplistas que se dedicaron al punteo del timple, empezaron a utilizar el timple de 12 trastes. Yo hablo un poco por la isla de Tenerife, para no ahondar en detalle, no meterme en aguas profundas. Además, este es un tema que ya se ha hablado muchas veces por los maestros. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, Argelio Rojas, investigando y preguntando a Benito Cabrera, maestro y compañero de la asociación, y él me comenta que Argelio Rojas, Rojita, pues usaba timple, que incluso se los tuvo que construir él mismo, precisamente porque a lo mejor los artesanos en ese momento quizás no daban con el punto que él quería. Y es un poco lo que le ha pasado a mí y a otros músicos también. Entonces, ya en esa época, estamos hablando de los 70, 80, ya empieza el timple de 12 trastes, ya empiezan constructores a hacer timples de 12 trastes, a investigar otras posibilidades dentro de lo que es el instrumento, por ejemplo, agrícola, que siendo guitarrista, pues amplió, puso 6 cuerdas al timple, lo hizo más grande, y Febles, que hizo el timple mayor también, Albornoz, Teixeira, etcétera. Hay muchos artesanos que empezaron a investigar casi todos al mismo tiempo, no investigar, sino a ir colocando 12 trastes al timple, pero por petición de los propios músicos. Igual que las clavijas que antes eran de hueso, de madera, ahora ya son mecánicas, etcétera. El timple ha ido cambiando de tamaño por necesidad para los que nos dedicamos a esto. Y bueno, sí es verdad que al principio, según me he informado, esos timples primeros que tenían 12 trastes no afinaban bien. Era un problema de tiro, de las escalas. Hoy en día todos tenemos un ordenador a mano, todos hacemos hojas de cálculo y muchos ya tenemos lo que son las escalas, las reglas informatizadas y más precisas a la hora de hacer el trasteado. Es cierto que a partir de Kima, de Kiko y Manolo, es cuando ya conseguimos unos timples eficientes en cuanto a afinación, y a partir de allí, pues bueno, Kima, Fariña, una gente que ha ido investigando, pues ahí ya sí tuvo que ver mucho Benito Cabrera, y ese ha sido el estos timples que estamos viendo ahora, timples de Maestro Corujo, etc. Entonces, digo esto porque yo lo que he hecho con el timple ha sido un aporte más. Así como en su momento el timple tenía 7, 9 trastes y llegó alguien y pidió 12 por necesidad, y ya se llegó a 14, incluso 14 trastes, que es lo que consideramos un timple de concierto. De los timples de 39, de 37 de tiro, hemos pasado a timples de 42, de 43 incluso, de tiro me refiero, 43 centímetros. Entonces como que ha ido una evolución. Yo con esto simplemente he querido aportar algo más al timple, y aquí ya entro directamente en lo que es mi experiencia y lo que yo he hecho con el timple y con la multiescala. Hace como 5 años o 6 yo entré al taller de José Manuel Barito con esa inquietud en la cabeza, y como yo siempre iba por allí y probaba sus timples, y bueno, nos une el nexo, somos venezolanos los dos y tenemos historias y etcétera, le comento: Barito, mira, tengo esta idea en la cabeza, que no se me quita, la multiescala, hacer así. Ya él conocía de las guitarras un poco. Para no alargarme mucho, un día me vi trazando con un lápiz en este diapasón que ustedes ven aquí, y con la misma me dijo: vamos a cortar, vamos a marcar y vamos a ponerlo. Como ven aquí, esto es un timple de Barito, su modelo anterior al que está sacando ahora, su pala característica. Todos los timplistas nos hemos caracterizado, los artesanos, por tener un diseño de pala característico. Y entonces él me dijo: mira, vamos a coger un timple de los míos y vamos a hacer, para no estar 3 meses construyendo un timple de cero. Vale, es verdad, este puente lo tomé de modelo de la guitarra Kasha, que es otro concepto también de baretaje, etc.
donde presionas un poco la parte